Levanta tu Biblia al cielo, el artefacto electrónico que tienes ahí y repite conmigo: hoy es día de victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Ahora un fuerte aplauso al Señor por la palabra. Continuamos con la línea de pensamientos y la serie de mensajes de Fenomenal. Vamos a predicar el mensaje número 6, ya estamos terminando, ¿verdad?, lo que será esta serie. Estimo que a lo mejor vamos a estar predicando 2 mensajes más de esta serie, 3 mensajes más de lo que es la serie Fenomenal. Hicimos 2 mensajes introductorios muy importantes, ¿verdad?, y que tienen que ver y no tienen que ver con la línea de pensamiento, y aquello fue en línea. Cuando hablamos de la viuda, hablamos de la multiplicación de los panes y los peces, hablamos de la responsabilidad que se tiene de la fe, hablamos un punto muy interesante en el hecho de que la fe no se delega, y la fe se contabiliza en aquel aspecto de la viuda. La viuda va, envía a sus hijos, presumo yo, ¿verdad?, a buscar las vasijas cuando el profeta le dice que tenía en la casa, cuando se iba literalmente a perder a sus hijos por la deuda de su esposo. Le dice a sus hijos, el profeta le dice: busca vasijas porque tenía aceite en la casa. Yo soy de los que creo que mandó a sus hijos a que buscara las vasijas, porque cuando ella ve el efecto multiplicador de lo que dijo el profeta y lo que se podía manifestar en su vida, entonces ahora quería más vasijas y no sabía con cuántas vasijas contaba. Las vasijas se habían acabado. Se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Y decía yo que la fe no se delega. Tú no delegas la fe, hay una responsabilidad personal en el aspecto de poder creer y de la relación que tengo con Dios, en el hecho de ese desarrollo de esa relación con Dios y lo que va surgiendo en mi interior, como hemos visto en la línea de pensamiento, que se exterioriza, no se delega, y número 2, se tiene que contabilizar. Nosotros creemos en Fuente de Agua Viva de Caguas que crecemos juntos, y si crecemos juntos tenemos que contabilizar todo lo que sucede por la fe. Un pasito siempre es bueno. En esta iglesia, un paso que des hacia adelante siempre será bueno. Como hemos dicho otras veces, no buscamos el aspecto de la perfección, porque perfecto es Dios, pero sí hay una perfección de la fe que se manifiesta en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? En todos esos mensajes vimos la purificación, la fe pura, vimos la obra en el interior, en la vida del hombre, y comenzamos a ver un poco de la vida de Noé. E interesantemente, una expresión que se hace en el capítulo 11 del libro de Hebreos, cuando comienza a hablar de los hombres estos, ¿verdad?, el Hall of Fame de la fe, como dicen por ahí en la Biblia, estos hombres destacados por creerle a Dios lo que podía hacer en un momento específico histórico en su vida. Y habla de Noé, y cuando habla de Noé se refiere en el hecho de que es justificado por la fe, luego de aquel momento y aquel lugar donde Dios le dice que iba a exterminar toda la humanidad, le dice que construye un barco, él cree. Pero tocamos un punto muy interesante hace 2 semanas atrás, el cual decía que porque Noé creyó, que por esa fe fue condenado el resto del mundo. Por esa fe fue condenado el resto del mundo. Ese mensaje, el que no estuvo aquí, vaya al YouTube, búsquelo, yo creo que fue el número 4. Ese mensaje, la realidad es que tocaba yo, ¿verdad?, para no poder entrar en todos los detalles de ello, pero lo que hace Dios en nuestras vidas muchas veces se vuelve de condenación hacia otros. Hay gente que se siente condenado por lo que sucede en mi vida, pero se sienten condenados porque a lo mejor no experimentan lo que yo estoy experimentando. Y vuelvo y recalco, porque cada vez que he traído este punto lo he dicho: nosotros actuamos en misericordia, siempre guiaremos la gente al Dios que nosotros le servimos y que tenga los resultados que nosotros estamos teniendo por la relación que tenemos de Dios, pero no nos podemos detener por el tan solo hecho de que otra gente quiera juzgar el progreso que yo he tenido por la relación que tengo con Dios. Noé se atrevió a creer, Noé se atrevió a tomar decisiones que aún en un momento demasiado difícil como el exterminar la humanidad, él la toma, él la ejecuta, se salva a él, se salva a su familia, y hasta el día de hoy tú y yo disfrutamos de esos resultados, ¿verdad? Y eso fue lo que estuvimos viendo un poquito de la vida de Noé sin entrar en detalles. Hoy yo quiero que continuemos, ¿verdad?, con Noé.
Yo creo que este va a ser el último mensaje de Noé. Y la semana pasada culminé diciéndote que te iba a hablar un poquito sobre el pacto. De las cosas que destaqué al final del mensaje y lo decía al principio de la serie, cuando hablábamos de los sentidos, no excluimos los sentidos de la fe, aunque hay veces y hay ocasiones que tendremos que excluirnos. Lo que sucede es que hay mucha gente que se expresa y muchos predicadores se expresan al momento de creer que tú tienes que creer sobre todas las cosas y que tú tienes que obviar todos tus sentidos y que tienes que hasta cierto punto ser irracional. Y la fe no es irracional, es todo lo contrario. El Dios que nosotros le servimos es un Dios racional y nosotros tenemos que actuar racionalmente. La fe nos hace actuar creyendo en el Dios racional. Y cuando yo me pongo en sus manos, yo no necesito ver para poder creer, pero cuando creo, veo. ¿Me expliqué? Yo no necesito ver para poder creer, pero cuando creí, entonces veo el resultado que proviene de Dios. Y entonces tocamos aquel verso bíblico, el que dice, el que Noé no tuvo la necesidad de ver para entonces poder hacer. Pero compartíamos al final del mensaje de la semana pasada que entonces hay una manifestación que todos nosotros vemos. Y es el pacto eterno en que hizo Dios en la vida del hombre después de aquel instante y aquel momento de ponerse en acuerdo con un hombre llamado Noé. Amén. Miremos lo que voy a compartir en el día de hoy. El libro de Génesis, el capítulo 8, el verso 18. Génesis, el capítulo 8, el verso 18. Y hago el disclaimer desde ahora, no pretendo dar una clase de matemática, hoy voy a dar una clase de fe, porque voy a llegar a un punto dado que voy a hablar un poco de matemática, pero no voy a dar una clase de matemática, yo quiero dar una clase de fe. Así que los matemáticos aquí, estoy haciendo el disclaimer porque siempre en las iglesias hay teólogos, hay psicólogos, hay matemáticos, hay científicos, y cuando uno dice algo terminan corrigiendo un montón de cosas, así que todos los matemáticos en el día de hoy, matemáticos, físicos, me van a disculpar las metidas de pata que digan la matemática, pero voy a enseñar fe. Amén. Verso 18 dice la palabra del Señor. Entonces salió Noé y sus hijos. Esto fue ya cuando culminó el agua, cuando culminó la lluvia. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y dice el verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Verso 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, esto lo tocamos la semana pasada, poderoso, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra, por causa del hombre, y mira esto que interesante, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios está diciendo ahí, ya yo sé que desde niño comienzan a cometer errores, que tengo que entrar en una relación con él, que mejor entro, porque si me dejo llevar por eso, hay que exterminarlo. Es que eso está duro, es complicado, pero eso es. Y dice la palabra del Señor, es malo de su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho, dice el verso 22. Mientras la tierra permanezca, aquí fue de los versos que culminamos la semana pasada, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y yo decía la semana pasada, y vuelvo y te lo repito en el día de hoy, que mientras estemos aquí, vamos a tener temporadas. En todas nuestras temporadas, parezcan frías, parezcan de calor, parezcan de verano, parezcan de invierno, Dios está. Y ninguna de esas temporadas te va a destruir. No importa la temporada que estés pasando en tu vida, tú puedes confiar de que Dios no te va a destruir. Y que vas a caminar, decía yo la semana pasada, como caminó Noé, que sin tener que ver, construyó para entonces poder ver. ¿Y qué entonces ve?
Mira lo que dice el libro de Génesis, el capítulo 9. Génesis, el capítulo 9, el verso 8. Voy a cambiar esto porque soy izquierdo. Génesis, el capítulo 9, del verso 8, para empezar a compartir algunas de las ideas que quiero compartir en esta mañana. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, verso 9, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Para poder establecer un punto más adelante, quiero que te recuerdes de esto. Los descendientes no estaban. Los descendientes no estaban. Los descendientes iban a estar. Pero sin estar, aún sin estar, disfrutaban del pacto. Establecido está. Noé hizo, Noé trabajó, Noé edificó, Noé tomó la decisión. Tú y yo no estábamos y somos beneficiados del pacto. Dice la palabra del Señor. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Verso 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que establezco. El verso 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglo perpetuo. Establecido está. Verso 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esa es la señal del pacto. ¿En dónde está? En las nubes. ¿Y qué dice? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Verso 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más lluvia de agua para destruir toda carne. Verso 16, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Verso 17, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hay un pacto eterno. Una vez más, por la decisión que tomó Noé. Yo quiero que volvamos al hecho de Noé y al hecho de Noé creer. Mientras hablaba, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo en la iglesia con mi madre en estos días, le utilicé una frase que cuando se la expreso yo dije, ahí está el mensaje 6. Pero antes de eso, entonces te establezco lo que te voy a decir ahora. Y es que se dice que Noé, ¿verdad?, era granjero. Hay una gente que dice que Noé era granjero. Hay otros que dicen que era constructor de barcos, pero nunca había construido un barco de esa proporción. Era la frase que yo compartía con mi madre y es la que me da el punto de partida para lo que vamos a iniciar a enseñar en el día de hoy. Es que el pacto de Dios siempre estará fuera de proporción de lo que estás acostumbrado a construir, pero está diseñado para que lo logres. Una vez más. El pacto de Dios siempre estará fuera de proporción de lo que estás acostumbrado a construir, pero está diseñado para que lo logres. Pero está diseñado para lograrlo. Y hoy yo quiero que hablemos de proporción. Hoy yo quiero que hablemos de proporción. Porque cuando analizamos realmente y miramos lo que Noé estaba experimentando, y luego de poder ver toda la historia, nosotros que tenemos, ¿verdad?, la bendición de poder ver todo ya lo que sucedió escrito. Aquí literalmente tenía que creer por lo que no se veía. Este hombre se tarda 100 años construyendo un arca. Este hombre, Dios le dice que iba a llover cuando nunca había llovido y mucho menos la cantidad de lluvia que se dio.
Este hombre, Dios le dice que construya un barco que jamás se había construido. Y no que eso no se había construido para lo que se iba a construir. Y no solamente ponte a pensar para lo que se iba a construir, sino de lo que lo tenía que llenar. Construye un barco de este tamaño y llénalo de animales. Este hombre sí tenía que creer. Nosotros hoy tenemos unos detalles, ¿verdad?, de lo que sucedió para edificación de nuestras vidas. Y si miramos realmente lo que había sucedido, no hay proporción. Construir un arca que llevó por lo menos 100 años para lograrlo. Número 2, esperar a que lloviera. Y cuando llueve, llueve solamente por 40 días. 100 años para construirlo, 40 días de aguacero. No hay proporción. 100 años para construirlo, 40 días de aguacero, escampa y te tienes que quedar un año allá adentro. Allí cumples años. Happy birthday. No hay proporción. No hay proporción. 100 años construyes, 40 días llueve, un año estás allá adentro, pero tenía un resultado eterno. No hay forma de poder manifestar proporción correctamente aquí y ahora si no es a través de la fe. Y eso es lo que manifiesta la fe. Lo que manifiesta la fe es que quizás pasas el trabajo 100 años de poder construir lo que tú pensarías que es por 40 días, pero lo que estás construyendo no es por 40 días. Lo que estás construyendo tiene un resultado eterno en tu vida. Y ese es uno de los problemas que tiene la gente. La gente quiere medir y quiere establecer proporción de lo que está haciendo a lo que está logrando con el inmediato, cuando la realidad es que el resultado de Dios adicional del inmediato es un resultado que te marca para siempre. Y eso es lo primero que vengo a decirte en el día de hoy, y es que si tú estás enfocado en la transformación que viene del cielo, en la transformación que hace Dios en la vida del hombre, no importa el tiempo que te toque construir, tú construyes así, aunque tú pienses que el resultado es uno de inmediato. Piensas hoy que el resultado es uno del inmediato, que es un resultado del momento, pero es un resultado eterno, es un resultado que comienza aquí y ahora y lo celebran más adelante en la eternidad. De eso se trata realmente la proporción a través de la fe. En ningún sentido se hace proporcional. Pero de las primeras herramientas que quiero brindarte en el día de hoy, escucha bien, es esta. La primera herramienta que quiero que trabajemos en el día de hoy es saber diferenciar lo que la fe provee de aquello que se puede aprender. Hay que saber diferenciar lo que la fe te provee de lo que tú puedes aprender. Voy a llegar a un sitio. Noé haya sido granjero o haya sido constructor de barcos. Si hubiera sido constructor de barcos, nunca había construido, como dijimos hace un rato, un barco de esa magnitud. Y si hubiera sido granjero, menos hubiera construido barcos. Así que tenía que aprender. ¿Cierto? Pero una cosa es aprender y otra cosa es vivir por fe. Y yo quiero que tú sepas que las herramientas que provee la fe siempre serán más grandes que lo que se puede aprender. Hay tres cosas que pueden afectar la fe, pero que definitivamente necesitamos de ellas. Tres cosas que quiero mostrarte al inicio que pueden afectar la fe con este sentido que yo te estoy diciendo de aprender, pero que como quiera vas a necesitar de ellas. Número 1, tus talentos. Y por supuesto hay gente que confía más en su talento que lo que tiene que hacer por fe para que se manifieste en su vida y tenga los resultados de Dios en tu vida. Número 1, los talentos. Los talentos, escucha bien, están basados en los patrones de pensamientos, de sentimientos o comportamientos que se repiten de forma natural en ti. Y no hablamos de eso aquí hace una semana pasada. Que Dios va al pensamiento más profundo para purificarlo, el pensamiento que se purifica a través de la fe, para que entonces ahora pienses como Dios piensa, no pienses como tú pienses, y ahora actúes naturalmente por lo de Dios. Número 1, el talento. Una vez más,
El talento, que son basados en patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento que se repiten de ti de forma natural. Piensa cómo actúas, piensa cómo reaccionas, piensa cómo te mueves. 2, mira esto. 2, el conocimiento. El conocimiento, estos son los hechos y lecciones aprendidas. Algo tuvo que haber vivido Noé desde el principio con Dios para cuando Dios se acercara a él con la misión, le dijera que sí. Algo tuvo que haber vivido. Que Dios se te acerque a ti con una locura, como era ese planteamiento que le hace, y que tú digas que sí desde el principio, algo tuviste que haber vivido de él, algo tuviste que haber vivido de él que cambió tu conocimiento. Una vez más, si actúas por tus talentos, si actúas por tu conocimiento, y número 3, si actúas por tus habilidades, hasta cierto punto vas a distorsionar la fe. Hasta cierto punto vas a distorsionar el plan divino en tu vida. Hasta cierto punto distorsionas el propósito divino en tu vida, aunque es necesario, porque no excluimos nuestro talento, nuestro conocimiento y nuestras habilidades. Lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy con lo que te voy a mostrar es que es la fe la que entonces impulsa el talento. Es la fe la que impulsa el conocimiento. Es la fe la que realmente entonces impulsa las habilidades. Las habilidades siendo los pasos que requieren una actividad para poderla llevar a cabo. Eso que tú estás haciendo en el día de hoy se maximiza a través de la fe. A eso que tú te dedicas en el día de hoy se maximiza a través de lo que Dios hace en tu vida, a través de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si Dios escogió a Noé, es porque pensó que Noé era suficientemente capaz de poder hacer aquello. Lo que necesitaba era fe. Y si Dios te escogió para hacer lo que tienes que hacer en tu casa, para hacer lo que tienes que hacer en tu trabajo, para hacer lo que tienes que hacer en tu comunidad, es porque piensa que tú eres lo suficientemente capaz para hacerlo. Ya nos estamos conociendo. Son los talentos, es el conocimiento, son las habilidades. Estas 3 cosas lo que generan en la vida del hombre son fortalezas. Esas son tus fortalezas. Pero volvemos una vez más, el hombre depende de sus fortalezas, cuando el creyente tiene unas fortalezas que se maximizan por la fe. La fortaleza no es suficiente en sí misma. La fortaleza necesita fe, como te voy a mostrar desde este instante. Hablemos entonces de este aspecto de proporción. Y hablemos de un término matemático que mientras estudiaba, lo encontré. Y cuando lo encontré, dije, este va a ser mi mensaje. Puse en Facebook que necesitaba un matemático para que me explicara lo que yo estaba yo mismo enseñándome por Google. Mucha gente me comentó, no me pude conectar con ningún matemático. Una vez más el disclaimer. No voy a enseñarte matemática, voy a enseñarte fe. Ya vemos de la proporcionalidad. Si le damos una definición técnica a lo que es proporcionalidad, escucha bien, proporcionalidad. La proporcionalidad es la circunstancia en la que 2 magnitudes mantienen entre sí una razón o cociente constante. ¿Qué son estas? Vamos a ver si esto fue a la escuela. Variables. Una vez más, la proporcionalidad es la circunstancia en que 2 magnitudes mantienen entre sí una razón o cociente constante. En arroz y habichuela. En arroz y habichuela. Son 2 variables, una es A, otra es B,
y son proporcionales. Si una cambia, la otra tiene que cambiar. Pero siempre tiene que cambiar en la misma proporción. Esta cambia, esta cambia. Pero cambian con eso, con C. Con C. Te fue a la escuela. Yo matemático, de español. ¿Estamos bien hasta ahí? A cambia, B cambia, en la misma proporción. Hay dos tipos de proporcionalidad. Y esas son las dos que yo quiero mostrar en el día de hoy. Una de ellas, y para mí la más importante, es la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa. Lo que significa la proporcionalidad directa es que si una variable aumenta, ¿qué tiene que hacer la otra? Aumentar. Y aumenta en proporción. ¿Aumentó? ¿Ve? Aumentó. Aumentan en proporción. Si B aumenta, ¿qué tiene que aumentar? ¿Y cómo aumenta? En proporción. Lo que sucede es que esta proporcionalidad directa tiene una constante. La constante es X. ¿Cuál es la diferencia de una variable a una constante? La variable cambia. La constante, su valor es permanente y su valor es fijo. Ya el que sabe cómo yo predico, ya sabe para dónde yo voy. Ya el que me conoce, ya sabe para dónde yo voy. Mira la ecuación. Por decirlo así, no sé si esto es una ecuación, pero mira la ecuación de una proporcionalidad directa. A es igual a X y B. Para que esto se dé, si A cambia en aumento, acuérdate, la directa es en aumento. Si A cambia en aumento, para que B cambie en aumento, ¿qué necesita? La constante. Es A con B y la constante. Aumento. Todo el mundo sabe que la constante es fe, pero denme en el break. Que aquí no puedo gritar, qué cosa. Donde el sitio es grande. ¡Ah! La constante. Ya tú verás, vamos a llegar a la constante. Ahora miremos la segunda. La segunda es la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa. Vamos a dejar esta aquí. Vamos a poner esta acá arriba. La proporcionalidad inversa dice que es lo opuesto a la directa. ¿Y qué implica? Lo que implica es que si una variable se incrementa, la otra disminuye. Ahora esta variable sube y la otra. Carlos, y la constante está. Siempre tiene que estar. ¿Y cómo queda esa ecuación? Esa ecuación queda así.
La constante siempre va a estar. La fe en tu vida nunca deja de estar. El cambio está en cómo tú la aplicas. El cambio está en cómo tú la ejecutas. El cambio está en cómo tú la crees. Si crees en incremento, la fe se dirige al incremento. Lo que sucede es que si miramos la vida de Noé y entonces le diéramos un significado, y ahora sí te vengo a hablar de fe, a lo que es A y lo que es B, nosotros tenemos que mirar ese discurso de Dios hacia Noé cuando le habló de un pacto que pone al hombre a mirar hacia el cielo, un pacto que si tú quieres disfrutar de él y quieres estar consciente de él, tú tienes que salir de tu casa, mirar hacia el cielo y admirarlo. Era el famoso arcoíris que iba a salir, era el famoso arcoíris que obliga al hombre a mirar al cielo. Y cuando miras el speech y cuando miras lo que Dios le está diciendo a Noé, le está diciendo es lo que nos va a unir en la tierra a ti y a mí. No había un Cristo que uniera, no había una sangre de Cristo que uniera, había un sacrificio, había una decisión, había una acción de fe que se había tomado que entonces hacía a Dios actuar. Hoy nosotros definitivamente cuando miramos al cielo lo que sabemos es que somos lavados por la sangre de Cristo y que por la sangre de Cristo entonces somos salvos y entonces tenemos protección, pero no hay forma de poder vivir aquí en la tierra como le decía a él, es lo que va a conectar el cielo y la tierra. No hay forma de que puedas vivir aquí en la tierra si no es por la fe del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y la manifestación en la vida del hombre. No hay forma, por eso hablamos de salvación, por eso hablamos de purificación, pero yo vengo a decirte en el día de hoy que no se limita solamente a la purificación y a la salvación, sino que cuando purificas tu pensamiento como vimos, sino que cuando entonces experimentas salvación, tu vida tiene que ser transformada, tu vida tiene que tornar otro giro. Y ahora entonces hay una combinación, escucha bien, de lo que es el propósito divino y tu fortaleza. Y es solamente cuando actúas por la constante de la fe en tu fortaleza que entonces se manifiesta el propósito divino. Y esa es la forma de vivir en incremento constante en tu vida. Esa es la forma de vivir en constante crecimiento en tu vida. Es el propósito divino. Es lo que Dios siempre ha querido hacer. Es lo que Dios siempre quiere hacer en tu vida. Lo que sucede es que confío más en lo natural o me limito por lo natural y a lo mejor no desarrollo mi fortaleza y a lo mejor entonces confío en mis talentos. A lo mejor estoy viendo que no son lo suficiente. A lo mejor me estoy recortando del conocimiento. A lo mejor me estoy recortando de las habilidades y entonces no vivo en una combinación. Y lo que pasa es que el propósito divino siempre va en aumento. Pero si yo descarto la fe de lo que es mi fortaleza, entonces lo que tengo es de crecimiento en vez de aumento. Eso es lo que sucede en la vida del hombre. Y lo que yo vengo a decirte en el día de hoy es que para que haya una manifestación del pacto eterno en tu vida, tú tienes que aprender a vivir por fe. Y yo sé que estoy predicando mejor de lo que tú estás celebrando, pero hoy yo te dije que iba a hablar fe, que iba a hablar victoria y que si tú lo aplicas a tu vida, definitivamente va a hacer las cosas diferentes. Van a hacer las cosas diferentes. Estoy predicando en una iglesia en victoria. Una iglesia de bendición. Una iglesia que cumple el propósito divino en su vida. Con sus fortalezas. Sus fortalezas fundamentadas en la fe. En la fe. En la fe. En la fe. Yo no sé si tú has experimentado cuidado en esta pandemia. Pero ¿sabes por qué? Por la fe. Yo no sé si aún en los momentos más difíciles que has podido tener, esos momentos difíciles, tú mismo a veces te sientes hasta mal en tu casa. Porque dices, yo debiera estar sufriendo más de lo que estoy sufriendo. Por la fe.
Pero la fe no es para otra cosa que para cumplir el propósito divino en tu vida. La fe no es para tener por tener. Tener por tener. Tener por tener tiene cualquiera. La fe hace que tengas con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Yo no sé. Yo tengo que buscar cuál es el mío. Por eso el propósito de Dios puede ser una variable, no una constante. Porque lo que es el propósito de Dios en tu vida no necesariamente es el propósito de Dios en la mía. Pero tanto tú como yo lo tenemos que identificar. ¿Por qué las fortalezas son una variable? Porque tus fortalezas definitivamente no son mi fortaleza. Y mis fortalezas no son tu fortaleza. Nos necesitamos. Y si a través de la fe vivimos, vemos la manifestación gloriosa de Dios a través del colectivo. Por eso la gente dice, ¿por qué congregación? No hay forma de que tú puedas celebrar lo que Dios hace en la vida del hombre, sino a través de esto, que tú llegues y digas como Dios me bendijo, como Dios me sanó, como tuve esta pérdida pero estuvo conmigo y como sentí la paz que sentí y sigue siendo Dios en mi vida y podemos llegar hasta este lugar y celebrar al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque estuvo con nosotros y fundamentó nuestra vida literalmente en la fe. No importa la variable de tu vida, no importa la variable en el propósito, no importa la variable en tu fortaleza, lo que tienes que entender es que el cumplimiento de ese crecimiento se da solamente por la fe. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Noé. Para poder cerrar en el día de hoy, hay tres características. Hay tres características, y con esto oro. Tres características de la proporcionalidad que se destacan de ella. Número uno, la proporcionalidad es reflexiva. La proporcionalidad es reflexiva. Conlleva y requiere de una constante relación con Dios para poder vivirla. ¿Cómo vas a poder descubrir el propósito de Dios? Y no es muy complejo. Tampoco pienses que esto es que todo el mundo tiene que predicar, que todo el mundo no. Usted predica en su lugar de trabajo, con su vida. ¿Cuál es la mejor forma de predicar? Caminando. ¿Cómo tengo que caminar? Sea usted. Camine con transparencia. ¿Cómo es usted? Coma donde usted come. Beba donde usted beba. Cuidado lo que beba. Pero con transparencia. Viva como usted vive. Pero acérquese cada día más a Dios. Y usted va a ver cómo ese caminar va cambiando. Y usted va a ver cómo ese caminar se va transformando. Pero tiene que ser en un estado reflexivo, en una constante relación con Dios. Número dos, esa proporcionalidad es una proporcionalidad simétrica. Es una proporcionalidad simétrica. Siempre irá en dos direcciones. Escucha esto. Es el balance entre lo espiritual y lo natural. Si A crece, B tiene que crecer. Y si B crece, A tiene que crecer. Y la gente, este comentario que yo haré, dirá que es manipulación. No tengo que manipular a nadie. Pero la gente piensa que trabaja más, deja de congregarse y va a tener éxito en la vida. Aunque yo quiero que te congregues. Pero la verdad es que si te congregas o no te congregas, te salva. Yo quiero que te congregues. ¿Por qué? Para que incrementes tu conocimiento en la palabra del Señor y veas todo lo que Dios hace en tu vida. Pero dejar de congregarte por trabajar no te da mejores resultados. No los trae. Se pierde la simetría. Es trabajar y congregarse. Como hay varios de ustedes que ya se han acercado a mí, que me lo han dicho. No, me llamaron para trabajar. Y le dije, no, trabajo después de la iglesia. Simetría. Y ya crece
y fe crece. Porque la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y por último, es transitiva. La proporcionalidad es transitiva. ¿Y te acuerdas cuando recalqué al principio? Cuando lo recalqué al principio. Cuando te dije que tú y yo no estábamos allí, pero Dios nos incluyó en el pacto. La decisión de Noé de creer trascendió hasta hoy. Y hay una decisión mucho más grande, que fue la de su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, de hacer la voluntad del Padre y morir por ti y por mí. Y no solamente por ti y por mí, sino por los que han de nacer, y 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 han de nacer, hasta el fin. Transitiva. Y ahora en el día de hoy yo te pregunto, ¿qué realmente tú estás transitando a las próximas generaciones? ¿Qué estás transitando? Uno de los grandes problemas que existen en el día de hoy en la sociedad es por el tan solo hecho de padres que se han concentrado meramente en trabajar y han descuidado el hecho de ser padres. De ir a buscar las notas a la escuela. De estar pendiente de la educación de sus hijos. De enseñarles responsabilidad. Y a pesar de que definitivamente tengo que proveer, tengo un balance en mi vida de que yo sé que soy proveedor, pero de la misma forma tengo que proveer en lo emocional, tengo que proveer en lo mental, tengo que proveer en otras áreas de la vida. ¿Y qué le muestro? Que lo que hay que hacer es trabajar. Saldrán buenos trabajadores. Gloria a Dios. Y necesitamos buenos trabajadores. Pero también necesitamos buenos padres, necesitamos buenos ciudadanos, necesitamos... Pídele al Señor en el día de hoy que tú puedas vivir literalmente por la proporcionalidad directa. Que mientras crezca lo divino, también crezca tu fortaleza. Que mientras crezca el propósito de Dios en tu vida, también crezca tu fortaleza. Que mientras crezca tu fortaleza, entonces aumente y crezca el propósito divino en tu vida. Y que todo eso sea a través de la fe. Hazlo a través de la reflexión. Ten siempre en consideración la simetría y siempre analiza que estás echando hacia adelante. Porque lo que eches hacia adelante, lo que transita hacia adelante, es necesario que provenga de parte de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Levanta tus manos al cielo.